Regresamos a Argumentos. Emilio Seche, politólogo, nos continúa acompañando, analista de la realidad política nacional e internacional. Desde tu visión como politólogo, pero también como dirigente político, has tenido una experiencia en nuestro país y has hablado de la necesidad del diálogo, del entendimiento y que lamentablemente cuando gana la antipolítica es un peso y también tiene sus consecuencias. Aunque por otro lado, algunos han estimado en que es importante, bueno, a pesar de los errores, seguir adelante y, bueno, que los cambios que ahora se estén dando finalmente puedan ayudar a que la población avance en lo que todos queremos que es la recuperación económica de nuestro país. Sin embargo, a la fecha de hoy, 11 de marzo, después de unos 2 meses después del 3 de enero, nos escriben nuestros usuarios, nuestros televidentes, ¿qué está pasando? Leemos que hay información de grandes acuerdos, ventas de petróleo, de oro, pero ¿cómo esto podrá repercutirse en un fondo social, en primera instancia, en una ayuda, en algo que permita que la población pueda sobrellevar mejor su día a día? Bueno, fíjate, esto es algo clave y creo que, y además es lo que me motiva también a posicionar, a darle primacía, digamos, en mi mensaje. Precisamente la pérdida de soberanía se traduce y se manifiesta en que los venezolanos no sabemos a ciencia cierta cómo se va a usar y cómo se están dando esos acuerdos. Por ejemplo, el secretario de Energía de los Estados Unidos nos anuncia de que se ha vendido, que por los 50 millones de barriles de petróleo, que equivale más o menos a 2.000 millones de dólares y además por el oro son 100 millones de dólares, estamos hablando más de 2.100 millones de dólares que nosotros los venezolanos no sabemos cómo se van a usar. Y creo que eso es una respuesta que se le debe de dar a los venezolanos. Hablaba la ¿No? presidenta encargada de un fondo social para ayudar a la población con el tema de los salarios, las pensiones y también los hospitales. Bueno, esas son cosas que deben de empezar ya a concretarse, a dársele respuesta. Por ejemplo, ese video, o sea, lo que se plantea para el escenario concreto es que vengan que intervengan y que vengan transnacionales a desarrollar la industria petrolera. Bueno, ahí se genera o hay expectativa de que se van a generar empleos. Esos empleos serán de calidad. Se les pagará a los trabajadores de la industria petrolera, solamente para hablar de este primer sector que se está tomando en cuenta. Se le pagará lo que corresponde a los trabajadores, a los obreros de la industria petrolera, a los ingenieros que hacen trabajo en la industria petrolera. Será que ya por lo menos ese sector, insisto, ¿no? Para empezar por allí, tendrá la capacidad adquisitiva para poder tener una calidad de vida. Y esa misma pregunta para todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente la educación, la salud. O sea, el salario mínimo, se necesitan aproximadamente 1.700 salarios mínimos para poder comparar la canasta básica en, Sí, leía eso, una locura, ¿no? en Venezuela. Entonces, al final, lo que quiere el pueblo, lo que quiere el ciudadano de a pie es que con su trabajo, con un trabajo de calidad, que hayan todas las condiciones, poder desarrollar su personalidad, que al final es lo que plantea la Constitución de la República. Y yo creo que hay que volver a la Constitución de la República. Hay que garantizarle las condiciones al ciudadano venezolano para que pueda desarrollar su personalidad. Según Evidentemente, la Constitución, debería nuestro salario mínimo poder comprar una canasta básica que está por los $700, pero entendemos que tampoco eso es por decreto, ¿no? Pero sin duda tendríamos que avanzar hacia eso. Nuestro salario mínimo es nada, como tú ¿no? mencionabas. Y además lo que se evidencia aquí es que hubo un desfalco, y es un desfalco que lo están pagando los trabajadores, o sea, que lo están pagando los trabajadores del sector privado y del sector público. Cuando vemos que nuestra deuda externa ya supera los 161 millones de dólares, cuando vemos de que los fondos de pensiones y de prestaciones están sin fondos y no hay una respuesta concreta para el ahorro del trabajador, porque es que es otra cosa importante, es que eso no es un regalo del Estado para el trabajador, es que el trabajador durante su historia de trabajo ahorró ese capital y ese capital ahora no se le está devolviendo. Entonces, hay muchas respuestas que se le deben al pueblo de Venezuela.
Además, el pueblo de Venezuela, que manifestó contundentemente su desacuerdo con la forma de administrar las riquezas de la República, no se está sintiendo conforme con la realidad actual. Entonces, el llamado, y una de las cosas que nos debe dejar como lección esta tragedia histórica, como lo dije, es que la clase política debe de empezar a tomar decisiones con base a los intereses de la gente y no con base a los intereses del ego y del poder por el poder. Y creo que eso, y por eso yo siempre lo he dicho, el problema de fondo que tenemos en Venezuela es un problema fundamentalmente ético. Es necesario que nosotros nos planteemos un pacto ético por la República ahora que la tenemos perdida. Antes, yo era uno de los que alertaba de que estábamos en camino a perder la República. Lamentablemente la perdimos. O sea, lamentablemente lo que sucedió fue un acto de fuerza. O sea, la respuesta el 28 de julio fue un acto de fuerza por parte del Estado. Y la respuesta a ese acto de fuerza por parte del Estado fue un acto de fuerza de un Estado hegemón, ¿no? Una potencia nuclear que violentó la soberanía nacional. Entonces, ante eso, lo que evidenciamos es que la política se fracturó, se fragmentó y que hay que rescatar la política de altura para poderle dar respuesta a la gente, ¿no? ¿Y crees que lamentablemente pese a esta injerencia, a esta acción de fuerza mayor en nuestro país, ahora quizá esto ha sacudido a la dirigencia política de un lado, del otro, los de centro, pero también a los polos, como tú mencionas, para abrir espacio a ese momento de negociación real, de sentarse, de evaluar con sinceridad la situación país, la situación de Venezuela, porque al final la política nace para dar respuestas a la gente, no para quedarse en el poder unos u otros? Sí, bueno, lamentablemente son más de 20 años de polarización, eso generó profundas heridas en los actores políticos empezaron a tomar decisiones no desde la racionalidad y la sensatez política, sino desde la emocionalidad y desde las heridas que están acumuladas, y bueno, todo el proceso de transición y todo este proceso de encuentro, gestos como por ejemplo el de la ley de amnistía, desde mi perspectiva inconclusa también, desde mi perspectiva una ley de amnistía que perdona delitos que no tuvieron, digamos, realización fáctica. Mucha gente inocente, mucha gente que estuvo preso solamente por disentir. Entonces, bueno, ahí hay un problema digamos, de fondo de la ley, pero sin embargo es un gesto que avanza en que hay liberaciones. Eso es algo que le da alegría a muchas familias. Claro. O sea, el trauma y el drama que vivieron las familias de nuestros presos políticos es súper lamentable, es una tragedia. Hay un avance allí. La ley de hidrocarburos, por ejemplo, es un tema interesante, la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos se aprueba por unanimidad, ¿no?, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, pero ante eso no hay una respuesta concreta de cómo vamos a repartir la renta o cómo se va a administrar esa renta y cómo se va a invertir. Digamos, planes concretos para que la gente vaya superando su estado de incertidumbre. Porque el problema es que la gente cuando está en estado de incertidumbre se desespera, ¿no? Claro. Y ahora estamos en una olla de presión. Hay un gran desafío, o sea, y es lógico, además la inflación, el aumento de precios, pero no del salario, crea más zozobra en la población. Mira, un dato interesante con respecto a eso es que, por ejemplo, en diciembre cerró el dólar aproximadamente a 300 bolívares por dólar, el del Banco Central de Venezuela. Hoy está a 438, en menos porque no ha cerrado el trimestre. Eso quiere decir que hay una pérdida del valor adquisitivo del 30%. Así es. Es parte de nuestra realidad. Entonces hay una paradoja y hay una incoherencia porque mientras que se nos anuncian ingresos millonarios, lo que vive la realidad del trabajador es que su poder adquisitivo, que ya es insuficiente, ¿no?, que ya está mermado, ha perdido el 30% de su valor en menos de 3 meses. Lo cual es grave y por eso nuestra audiencia tarde a tarde nos pregunta que cuándo finalmente podrán llegar estos cambios económicos o estas inversiones, estos indicadores macroeconómicos al bolsillo de los venezolanos. Entendemos que las recuperaciones son lentas, pero la verdad es que la situación es grave. Además que es que nosotros tenemos una depresión económica acumulada.
Sí. Entonces es por eso que la gente está reclamando respuestas. Bueno, ante eso, a nosotros nos corresponde seguir esforzándonos por organizar una fuerza que plantee estos temas en la agenda política. Porque en la agenda política no está en la agenda social. Entonces hay que ver cómo incorporamos en la agenda política las demandas de la sociedad. Sociales. Muchas gracias por acompañarnos, Emilio. No, muchas Sech. gracias a ti, Rosa. Y gracias también a ustedes, querida audiencia. Allá en Argumentos de B y en Rosa-Periodista pueden dejarnos sus comentarios. Vamos a una pausa. Al regreso estaremos hablando del tema petróleo. Seguiremos hablando de la reforma a la ley de hidrocarburos y otros temas con nuestro siguiente invitado. Queremos agradecer a Emilio por Muchas estar gracias, con Rosa, nosotros. por este espacio.